Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rogelio Zúñiga. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, El Debate en la Red, que se transmite todos los martes de las 2 a las 3 de la tarde. Hoy el tema es el centenario de Nayarit como Estado libre y soberano. Usted sabe que Nayarit nace como Estado libre y soberano precisamente con motivo de la reforma al artículo 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se dice que nace con lo que era el séptimo cantón del estado de Jalisco, con sus islas y arrecifes. Y bueno, en el marco de este centenario es importante que el tema lo abordemos con expertos en esta materia. Para ello he invitado al estudio al doctor José Manuel Sánchez Bermúdez, sociólogo, investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit. Maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por su visita. También está con nosotros el maestro Gregorio Miranda Navarrete, maestro normalista, investigador, historiador, autor de un libro sobre la historia de Nayarit. Bienvenido, maestro Gregorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos el tema sin duda que es sumamente importante, puesto que en el arranque de los festejos pues no hemos visto nada trascendente, nada importante. Yo creo que hablar de Nayarit en este aniversario, en el marco de este centenario, pues sería importante, al menos un repaso histórico, ¿verdad? ¿Cómo nace, maestro José Manuel Sánchez Bermúdez, Nayarit a la vida pública a nivel nacional como Estado libre y soberano? Bueno, yo quisiera, digamos, empezar comentando que, bueno, a los que nos gusta la historia, tenemos un punto de vista sobre el asunto del hubiera. Ya ve que usualmente se dice el hubiera no existe. Yo creo que en algún sentido efectivamente el hubiera no existe, pero en otro sentido el hubiera es la puerta de entrada para explorar el pasado y examinar las posibilidades que los distintos periodos históricos ofrecían. Por lo tanto, el hubiera
pensado en el proceso histórico, es la oportunidad de aprender de la historia. Y ahora que estamos pues conmemorando los 100 años del estado de Nayarit, pues eso es lo que debiéramos proponernos, aprender de la historia, porque además creo que estamos... Bueno, déjeme decirle que me parece que a partir de que se constituye como estado, Nayarit ha pasado 4 épocas históricas bastante claramente diferenciadas, pero parece que estamos entrando a con la crisis de la tercera, a una nueva etapa que parece que va a estar bastante complicada. Por lo tanto, aprender del pasado para enfrentar las amenazas y las posibilidades de esta nueva etapa, pues parece verdaderamente importante. Así que, pues gracias por invitarnos y gracias por dar la oportunidad de reflexionar juntos sobre este asunto. Bien, maestro Gregorio Miranda, al respecto, ¿qué nos dice usted en el arranque del programa? Primero, gracias, en verdad, porque si hay algo de lo que me guste hablar y compartir, es Nayarit. Una pregunta concreta, licenciado, me gustaría para que no me deje suelto, si no ya no me va a poder callar. Bueno, el tema es cómo nace Nayarit. Y bueno, enseguida creo que podríamos hablar de su evolución como Estado Libre Soberano, de sus instituciones, las transformaciones. Y yo, bueno, sé que usted tiene un libro que fue, o es un libro de texto sobre Nayarit, precisamente, ya hace bastantes años. Sí. Y creo que tiene material para el arranque de este tema. El problema para mí, licenciado, primero es un gusto enorme compartir con ustedes el espacio y los micrófonos. Maestro. Bien, Nayarit nace. Decir que nace y que tiene 100 años Nayarit es encerrarnos en muy poco espacio y tiempo. Nayarit en realidad tiene varios miles de años. Nace a partir de la llegada de los primeros pobladores. Aquellos que llegando por rutas migratorias encontraron en esta entidad, en la superficie de lo que es hoy Nayarit, las condiciones para establecerse, dejar la vida nómada y convertirse en sedentarios. Hago mención de esto porque tengo que regresarme rápidamente al por qué se llama Nayarit. Y su nombre no se da hace 100 años, se formaliza. Hace unos días escuché una frase en la Universidad Autónoma de Nayarit que me gustó, porque hay la discusión de que si nació el 5 de febrero o el 1 de mayo. Alguien por ahí dijo, y hago mía la frase, al fin que no la afirmó, dijo, no, Nayarit nació el 5 de febrero, pero fue registrado el 1 de mayo. ¿Pero por qué se llama Nayarit? Ahora yo me pregunto, ¿no? Me gustó la frase, ¿no? Nació el 5 de febrero con la promulgación de la Constitución de Querétaro. Y fue registrado el 1 de mayo, como es el día que se levantó el acta. Bien, pero Nayarit se remonta a mucho más. Y cuando los que vivimos en esta tierra nos decidamos a conocer nuestros orígenes, creo que debemos arrancar de allá y saber o investigar, preguntar, platicar acerca de ese personaje, Cora, que es el que dio nombre a nuestra entidad. Para mí entonces, licenciado, Nayarit nace justo con la llegada de los primeros pobladores. Maestro, ¿usted qué nos dice? Nos hablaba de 4 etapas, maestro José Manuel Sánchez Bermúdez. ¿Cuál sería la primera etapa? 4 etapas a partir de, digamos, su nacimiento como Estado, como entidad federativa. Muy diferente, como nos explica el maestro Gregorio, de Nayarit, pues como, digamos, todo un campo histórico más amplio, ¿no? Pero a partir de su constitución en entidad federativa, yo creo que hay una primera etapa en donde el mando económico y político del Estado todavía está en manos de la oligarquía terrateniente. Eso me parece que permanece hasta por ahí de los 30, ¿no? 1936 tal vez, en donde
se reparten las tierras, ¿no? Es decir, se desmantela el poder de esa oligarquía terrateniente económico y político, y viene una segunda etapa. En esa segunda etapa, la economía descansa en fundamentalmente una producción campesina, ¿no? Una producción campesina, y el campo político, bueno, yo creo que en esta etapa habría que pensar en dos subetapas. Hay una subetapa inicial en donde digamos, el poder de la oligarquía terrateniente casi se transfiere a un cacicazgo regional, ¿no? Y una segunda etapa a partir de, digamos, de los 60s, en donde el poder político se configura más como un poder más institucionalizado, pues, ¿no? Estaríamos hablando de lo que fue el viejo PRI, ¿no? Más corporativizado, más con estructuras más institucionalizadas y digamos menos asentadas en la figura de caudillos, cuando menos parcialmente, ¿no? Eso creo que dura, digamos, de los 60s con el arribo de Julián Gascón hasta por ahí de los 90s, cerca de los 90s, cuando se vienen las reformas salinistas, y entonces entramos a una tercera etapa en donde la economía campesina y las formas de estructura económica que teníamos se desmantelan, ¿no? Y tenemos entonces a partir de ahí una economía con una inserción en la globalización pues muy peculiar, ¿no? Entonces todo lo que teníamos integrado como economía regional y además integrada a la economía nacional se ha desmantelado, y lo que tenemos ahora es pues una economía así desestructurada, ¿no? Más o menos fracturada e integrada a ciertas dimensiones de la economía globalizada, por llamarle de alguna manera. Esa creo que es la tercera etapa, pero yo le decía que además de que estamos en los 100 años, estamos en un momento de encrucijada, ¿no? No digo que no podemos adelantar lo que puede suceder a partir de este año, pero lo cierto es que el arribo del señor Trump no es porque sea un personaje, pues, sino es digamos el momento histórico en que esto se está produciendo a nivel internacional, y en particular el modo de relación de México con Estados Unidos realmente está pues por un lado en amenaza, ¿no? Y por otro lado enfrentando la necesidad de un rediseño muy importante. Y Nayarit creo que no va a ser para nada ajeno de ese proceso, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que estamos pues más que nunca con la exigencia de aprender de nuestra historia para pensar nuestro futuro. A ver, maestro Gregorio Miranda, son dos, obviamente es un debate, dos perspectivas seguramente enriquecedor, el punto de vista del experto en sociología y el punto de vista del maestro que tiene elementos históricos valiosos. Más historiador, así es. ¿Alguna vez se dudó de imponerle el nombre de Nayarit a este estado? ¿Hubo otras propuestas? Mucho se ha hablado al respecto. He escuchado por ahí, no he encontrado algo documentado, lo voy a mencionar, de que cuando ya se decide darle el nombre al surgir esta entidad como Estado libre y soberano, que alguien le había propuesto o alguien pensaba en que se llamaría Venustiano Carranza. No me pasa a mí esa pero quienes lo han dicho son gente respetable. Yo creo que no ha habido, desde el momento en que se piensa en formar una entidad independiente, no ha habido la menor duda. Si acaso algún momento se llamaba Tepic, como se llamó durante muchos años, de 1884, es más, desde antes, desde el séptimo cantón, desde 1824, cuando se promulga la primera constitución del México independiente, que lo que es hoy Nayarit pasó a formar parte
del estado de Jalisco como séptimo cantón de Tepic. Tal vez esa ha sido la única disyuntiva, o Tepic o Nayarit. Porque si revisamos la historia, licenciado o maestro, encontramos que desde antes de que se llamara Nayarit y que fuera estado, hubo intentos de distintos grupos por lograr la independencia respecto a Jalisco, respecto a la propia federación. El propio Porfirio Díaz, sin ser presidente, estando en rebelión, lanza un decreto creando el estado de Nayarit. El propio Maximiliano crea el departamento imperial de Tepic o de Nayarit. Hay más, Miramón, conservador, en 1859, también lanza un decreto creando un territorio independiente de Jalisco, el territorio de Nayarit o estado de Nayarit. Y así hasta 1867, en que Juárez logra la separación de esta entidad respecto al estado de Jalisco, 1867. O sea, fueron 50 años que de alguna manera perteneció al estado de Jalisco y se llamó Distrito Militar de Tepic. Distrito Militar de Tepic, calidad con la que permanece hasta 1884, en que se convierte, por promesas de diferentes candidatos o gente en la política como Porfirio Díaz y Manuel González, se convierte en territorio de la Federación, con el nombre de Territorio de Tepic. Pero ya está latente el nombre de Nayarit. Entonces la única disyuntiva era o Tepic o Nayarit, creo yo. El hecho de que haya partido la creación del Estado de lo que fue parte pues de Jalisco no ha acarreado, maestro Sánchez Bermúdez, en algún sentido problemas de identidad, que le batallemos todavía para encontrar nuestra propia identidad, así como nayaritas. Si por ejemplo hacia el sur se dice que los habitantes de esa región se sienten más jaliscienses, por ejemplo. No tenemos claro. Y luego el otro punto es, en estas fechas tan especiales, luego nos dicen por ahí que es el Nayarit que todos queremos. Bueno, yo creo que el maestro Gregorio está mucho más calificado que yo para contestar estas preguntas, pero yo tengo la impresión de que efectivamente ha habido un problema, ¿no? Yo he escuchado reiteradamente decir que estamos en un sándwich, por un lado Sinaloa y por otro lado Jalisco, y usualmente eso se maneja pues como una desventaja que hemos enfrentado, y yo digo, bueno, no debiera ser una desventaja, eventualmente hubiera podido ser una ventaja, ¿no? Es decir, si hubiéramos constituido, y creo que todavía estamos en esa posibilidad de constituir un campo de identidad donde aprovecháramos no solo las desventajas, sino las ventajas que nos da la cercanía con Jalisco, ¿no? Y las ventajas, no solo las desventajas, que nos da la cercanía con Sinaloa, ¿no? Entonces, el estar en el medio del sándwich puede ser tan beneficioso como por ejemplo, cuando decimos, bueno, la bisagra que une dos espacios económicos, dos espacios políticos. Es el por qué no lo hemos podido aprovechar, yo creo que sí es parte de, digamos, una carencia de un proyecto propio, ¿no? Que entre otras cosas nos dé la posibilidad de aprovechar esas ventajas. Raúl Miranda. Les dije, licenciado, que no me dejara hablar. Adelante. Es que aquí hay algo que los nayaritenses, y me he dado el lujo de llamarnos nayaritenses. Lo menciono porque esto tiene su origen en un nayaritense distinguido, acaponetense. Hace muchos años se le hizo un homenaje en una organización social aquí en Tepic, con motivo de sus 80 años de vida, ya hace años, ¿no? Y el que estaba en el uso de la palabra, dirigiéndose al maestro Ali Chumacero,
lo presentó como un nayarita distinguido. El maestro protestó de inmediato, dice: momento, yo no vengo a que me ofendan. Y se queda viendo: ¿por qué, señor? Es que usted me está diciendo nayarita. Señor, pero usted es nayarita. No, señor. Señor, dijo: pero usted nació en Acaponeta. Sí, soy acaponetense. ¿Nació en Nayarit? Sí, nací en Nayarit. Entonces es nayarita. No. Y ahí viene lo que yo tomo de nayaritense. Él explica: nayarita es un diminutivo y femenino. Lo correcto, y si algo tenía Ali Chumacero, era un redactor, un corrector de estilo, con una gran calidad y reconocimiento nacional, más que poeta, ¿no? Que fue un gran poeta. Y por eso dijo que en realidad deberíamos decirnos nayaritenses. Y yo le he dado por usar ese término, nadie me hace caso, pero yo me siento realizado. Ahora, respecto a que estamos en medio de dos polos de desarrollo, Mazatlán, por hablar de ciudad, Mazatlán en Sinaloa y Guadalajara en el estado de Jalisco. Lo que pasa es que olvidamos un pequeño detalle. Tanto Sinaloa como Jalisco, la capital del estado de Jalisco, fue ordenada su fundación aquí en Tepic. Nuño Beltrán de Guzmán ordena a uno de sus lugartenientes a que funde la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara? Porque Nuño Beltrán nació en Guadalajara, España. Entonces, fíjense cómo este pequeño detalle que desconocemos o que no queremos aceptar, de que Guadalajara fue ordenada su fundación aquí, en Tepic, siendo gobernador de Nueva Galicia, de aquel reino de Nueva Galicia, por Nuño Beltrán de Guzmán. ¿Qué ocurre con Sinaloa? Hasta Culiacán, ¿quién es el que hace el primer viaje, va y regresa? Va a ser Nuño Beltrán de Guzmán. Y que incluye a lo que es Sinaloa, lo que es Jalisco y otras entidades aledañas en parte en el reino de Nueva Galicia, que tuvo como capital de 1532 a 1540 a lo que es hoy Tepic, que ya era Tepic o Tepique en nombre indígena. Lo que pasa, creo yo, que ese decir que somos más dados a aplaudir a Jalisco o a Sinaloa, los del norte se van a Mazatlán, los del sur se van a Guadalajara, pero los del centro y todos los demás debemos saber si a esas cosas vamos, aunque en realidad Nayarit sí es una entidad con identidad. Es cuestión de que nos conozcamos, nada más. Vamos a ir a un corte comercial. El tema es el centenario de Nayarit como Estado libre y soberano. No le cambió, volvemos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos en el debate en la red con la participación del maestro, el doctor en sociología, José Manuel Sánchez Bermúdez, investigador universitario, también el maestro Gregorio Miranda Navarrete, historiador. El tema es el centenario de Nayarit como Estado libre y soberano. Y bueno, nos comentaba en el corte el maestro Sánchez Bermúdez cómo pues es importante recapitular en el tema de Nayarit, el Nayarit de hoy, maestro, nos decía, y el Nayarit del mañana. Sí. Pero el Nayarit de hoy y el Nayarit de mañana, pues hay que pensarlos en relación con la historia, ¿no? Claro. Y lo que yo, bueno, del estudio de la historia se pueden desprender muchas lecciones, ¿no? La historia enseña, es decir, la historia es reconstruir cómo fue el pasado, pero no se agota ahí el quehacer del historiador. Es qué aprendemos de todo ese pasado. Y a mí me parece que una de las cosas que pues probablemente debiéramos aprender de la historia de Nayarit es que si recorremos cada una de sus etapas, yo diría que no
no las hemos superado. Quiero decir, superar quiere decir que conservas lo bueno, ¿no? Y lo mejoras, no lo destruyes. En Nayarit creo que ese ha sido un terrible problema que ha, digamos, marcado mucho de nuestra historia. Tal vez no es nada más Nayarit, tal vez es México, tal vez es en muchos sentidos por la historia de los seres humanos, ¿no? Pero aquí yo creo que parece más visible, ¿no? Por ejemplo, decíamos en la primera época, el peso de la hacienda, pero resulta que la hacienda no nada más era malo. La hacienda era un entramado productivo, agrícola, ganadero, industrial, financiero, que hasta donde yo entiendo, el proyecto de Lázaro Cárdenas para México no era destruir esos entramados, sino conservarlos, pero cambiando su sentido social. Es decir, conformarlos como cooperativas, que tuvieran capacidad de aprovechar la capacidad productiva pues que habían generado, pero cambiarles el sentido de quién se beneficiaba social, económica y políticamente de esos. En el caso de Nayarit, pues se desmantelaron prácticamente en su totalidad. Y resulta entonces que en la época de las haciendas teníamos más industria, ¿no? Bueno, hablando de la industria de la época, más industria que del resto de la historia de Nayarit, ¿no? Bueno, y después, cuando entramos a toda la fase, digamos, que decíamos como más campesina, ¿no? Terminó constituyéndose también un entramado de vínculo entre el ejido como espacio organizado de los campesinos y un conjunto de instituciones públicas y privadas que financiaban, que daban asistencia técnica, que digamos enlazaban la comercialización de los productos, etc. Todo eso se desmanteló también, ¿no? Se destruyó con el arribo a la tercera etapa. Se privatizó o simplemente se liquidó. Tabamex, Inmecafé, Ban Rural, todas las instituciones que daban soporte a ese desarrollo económico, que es también desarrollo social, desarrollo político, pues, ¿no? Todo eso se desmanteló. Y arribamos a una tercera etapa, pues donde tenemos eso destruido y decíamos una economía muy fracturada y muy vinculada al exterior, que poco resuelve de problemas de empleo y que poca derrama económica hace para el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, es parte de lo que tenemos que pensar, me parece, para el futuro. Imagínense que ahorita tuviéramos entramados como los que teníamos en los primeros décadas del siglo XX, ¿no? Sumados a entramados como los que tuvimos en la segunda periodo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, ¿no? Vinculados o conviviendo con el entramado que tenemos ahora con esta inserción peculiar de la globalización. Teníamos una situación de fortaleza distinta, siempre y cuando se hubiera venido desarrollando, no estancado cada una de las modalidades. Ahora casi, si entra en riesgo esto, que además no nos está resolviendo muchos de nuestros problemas, vamos a entrar casi de cero en una situación realmente muy desventajosa. Maestro Gregorio, las haciendas, nos dice el maestro Sánchez, de alguna manera significaron un punto importante en términos de desarrollo económico para Nayarit. Hoy son lugares de atracción meramente turística. Ojalá fueran de atracción turística, pero ya no. No existen los cascos de hacienda, son muy pocos los que quedan en ese sentido. Hablar de las haciendas es un tema interesante. De alguna manera me recuerda a los feudos europeos, porque ya el maestro señalaba, y coincido totalmente, las haciendas eran un núcleo de producción completa. Había agricultura, ganadería, minería, comercio, todo era ahí bajo control estricto de los dueños, de los hacendados. Si revisamos
el desarrollo de las haciendas en lo que es hoy Nayarit, encontramos una gran riqueza. Y como ocurrió en todo el país, esa riqueza, ese número de haciendas quedaron en muy pocas manos. En muy pocas manos, que eran los beneficiarios, y el resto, gente trabajadora. Eso es lo que lleva al descontento que va en su momento a provocar el derrumbe de una economía que podemos ver con ánimos optimistas que era una economía de alto desarrollo en lo que es hoy Nayarit, con las haciendas, sobre todo con la industria textil, la industria de los ingenios, el tabaco. Sí los hubo, pero otra vez los beneficiarios eran pocos. Las condiciones laborales de la clase trabajadora no eran muy encomiables, ¿no? Por eso es esa disparidad. Ahora, debe quedarnos en claro bien esto. Nayarit es parte del concierto nacional. Lo que ocurre a nivel nacional, esto es una caja de resonancia. ¿Qué ocurre? Cuando el maestro Sánchez Bermúdez hace un seguimiento de las etapas del centenario, me pareció muy interesante un detalle que yo no había observado, pero encuentro, por ejemplo, al nacimiento de Nayarit, ocurre al interior del estado la inestabilidad que está ocurriendo en todo el país. ¿Por qué? Llega en 1917, en diciembre, prácticamente en el 18, el primer gobernador electo. Pero de ahí, en los 4 siguientes, hay más de 30 gobernadores provisionales, lo que da una idea de la inestabilidad, de la falta de desarrollo. Entonces, esa cuestión política, pero es una cuestión política que está impulsada por intereses económicos. Hablar de las haciendas es hablar de la familia Aguirre. Principalmente, no los únicos, pero los más poderosos, al menos aquí en el centro, en Tepic, era la familia Aguirre. Y no iban a dejar tan fácil que se hiciera realidad la demanda de la revolución, la del reparto de las tierras, como ocurrió más antes en otras entidades. En Nayarit, si revisamos el movimiento agrario, el maestro ya mencionaba que es en los 30, y ahorita vino a mi mente el nombre de Francisco Parra, 1934, en coincidencia en la República con la llegada de Lázaro Cárdenas, y en Nayarit con el surgimiento de varios personajes que nos hace falta conocerlos. Y me acuerdo ahorita de un Lamberto Luna Plata, un agrarista del que poco sabemos. Me llega el nombre de don Bernardo M. de León, de don Guillermo Flores Muñoz, hermano de don Gilberto. Y como ellos, cuando don Gilberto, siguiendo las ideas de su hermano Guillermo y del movimiento ejidal, el movimiento agrario, convierten a Nayarit en el granero de la República, en el gobierno de Gilberto Flores Muñoz. Esto ya sería una segunda etapa, donde está la agricultura en un alto desarrollo y atendida, porque en México están ocurriendo los precios de garantía, está ocurriendo el impulso, la protección del comercio nacional, ¿no? Entonces, me parece interesante el seguimiento, la estructura que nos sugiere el maestro Sánchez Bermúdez. Ahora, ¿por qué no logramos el despegue teniendo tantas riquezas? Paradójicamente, tantas riquezas nos impiden, porque hay muchos intereses internos y externos que dicen, o es para mí, o es para nadie. Creo yo que ese es nuestro mayor problema. Las riquezas las tenemos, pero seríamos una competencia para Guadalajara y la oligarquía de allá y la de Mazatlán. Mazatlán no va a dejar que nuestra industria pesquera se desarrolle. Bien, es interesante. Pues es que precisamente nos decía el maestro Sánchez Bermúdez, y bueno, hasta yo también, desde luego que estoy de acuerdo en lo que me dicen. Nayarit, atrapado en esa historia de productor de básicos, ¿no? Que bien lo decía usted, maestro, en algún momento
hará 50 años que llegamos a calar fuerte en la industria a nivel regional y a nivel nacional, como bien lo dice también el maestro Gregorio. El desarrollo político. Decíamos, bueno, la Casa Aguirre llegó a imponer gobernantes por muchos años. ¿Será pleno ya nuestro desarrollo político en Nayarit, maestro Sánchez Bermúdez? A lo mejor estamos mal, ¿no? Pero fíjense lo que decía el maestro Gregorio, cómo pues van saliendo enseñanzas de la historia, ¿no? Yo decía, bueno, en realidad no hemos superado en sentido estricto ninguna etapa histórica, las hemos destruido, ¿no? Desmantelado, ¿no? No recuperado lo bueno para convertir algo más complejo, más sólido, más productivo. Ahora, el maestro Gregorio apuntaba a dos vertientes de cultura política, ¿no? Él decía, bueno, como que una lógica de nuestros grupos gobernantes es, si no es para mí, pues no vale la pena, lo destruyo. Eso es terrible, y yo creo que sí se puede, digamos, examinar a partir de esa lógica muchos comportamientos, ¿no? Y llega un presidente municipal y parece que su primera chamba es liquidar lo poquito o lo muchito que haya hecho el anterior. O llega un gobernador. Bueno, entonces así no vamos a ningún lado, pues nunca estamos superando. Lo que parece tener cierta continuidad es el entramado que se manda desde el gobierno federal, ¿no? Pero entonces no tenemos un proyecto propio. Si el gobierno federal dice esto lo conservan y esto lo destruye, creo que parte digamos, de cómo entender los comportamientos que ha habido. Y la otra cosa que quiero destacar de lo que decía el maestro Gregorio es la eventual oposición de los grupos de poder de Jalisco y de Sinaloa, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ahí parte de el quehacer de los gobernantes nayaritas es lidiar con eso, ¿no? Y lograr abrir el espacio para Nayarit aun y cuando pues hubiera esas oposiciones, que yo creo que pues, debiera lograrse, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí tendríamos que seguir pensando, y si hoy estamos digamos ya con una estructura política madura, fíjese que yo decía, bueno, en términos políticos, el territorio de mando de las oligarquías terratenientes, luego un mando de caciques, ¿no? Y luego un mando de un PRI más o menos institucionalizado, con el perfil del viejo PRI, y luego esto me parece que es el perfil del nuevo PRI, ¿no? Ese PRI neoliberal, ¿no? Pero fíjese usted, cuando digo nuevo PRI, en realidad es un entramado que ha asociado a otros partidos, ¿no? Es un PRI ampliado y neoliberalizado, ¿no? El PAN, el PRD, los que usted quiera agregarle que más o menos se han asociado, aunque aquí el mando lo ha seguido teniendo, me parece, en lo fundamental el PRI, ¿no? Pero es el nuevo PRI neoliberal. Y la verdad es que el nuevo PRI neoliberal es muy inferior al viejo PRI, en el sentido de que el nuevo PRI ha configurado como su quehacer fundamental ser complaciente con el capital extranjero. Prácticamente reciben instrucciones del capital extranjero, ¿no? Bueno, usted vio recientemente salieron noticias de que la señora Clinton le había dicho al señor presidente de la República qué hacer para la reforma energética. Así, instrucciones por escrito. Ese es el nuevo PRI. Entonces estamos, quiere decir, nuestros gobernantes son, me parece, con un sentido nacionalista totalmente embotado, ¿no? Con una capacidad política y administrativa muy inferior a los anteriores, ¿no?
y con una carencia de proyecto de desarrollo económico fuera de lo que les interesa a las transnacionales, inexistente, ¿no? Bueno, el señor Fox definió el proyecto nacional como ser cada vez más competitivos, y él entendía, y lo siguen entendiendo así, ser competitivos quiere decir atraer al capital extranjero. Maestro Gregorio, en el futuro inmediato, ¿cómo avisora usted a Nayarit? Me está llegando mucha luz por lo que escucho con el maestro. Sí. Porque hemos hablado de las condiciones sociales amorfas. Y se me ocurrió ahorita hablar de los nayaritenses. Gente que se identifica en cualquier parte del país. Alguna vez, cuando yo estaba en activo, ahora ya no, cuando viajaba, que me mandaban, me decían, mira, ese ha de ser de Nayarit, porque son exhibicionistas, quieren estar en todo, donde quiera participan, y eso me llevó a buscar paisanos que estén incrustados en el quehacer nacional, y me los he encontrado a montones. ¿Por qué lo menciono? ¿A qué se debe que esas personas muy capaces, yo conocí profesores que me acompañaron en una aventura después de salir de la normal de Ciudad Guzmán, y que se quedaron en distintas entidades con un gran reconocimiento? ¿Por qué no regresan? Porque no tenemos aquí las condiciones, pero sí tenemos el potencial humano para explotar las riquezas naturales que aquí tenemos. El día que aquí tengamos las condiciones, ¿por qué uno de mis hijos, por ejemplo, se va a Guadalajara? Porque allá le ofrecen un empleo para el que fue preparado aquí, en el tecnológico, y que allá desarrolla y recorre medio mundo. ¿Por qué no se viene? Le digo, ¿por qué no te vienes? ¿Y qué hago en Tepic? Creo yo que debemos ver también a nuestras capacidades humanas más en relación con nuestros recursos naturales, y entonces Nayarit tendrá el lugar que merece. Eso, insisto, el Nayarit que todos queremos, entonces no resulta ser el Nayarit que todos queremos, un Nayarit en el que escasean las oportunidades y donde los retos deben ser muy grandes, por supuesto. Pues el maestro Gregorio acaba de agregar otra dimensión. No es solo que se opongan las oligarquías de Jalisco y de Sinaloa al desarrollo de Nayarit. Tal pareciera que las oligarquías locales también se oponen, y una forma de oponerse es cancelar espacios para mucha gente. Yo coincido totalmente con lo que él señala. Yo también he encontrado muchos nayaritenses dispersos por el país, muy capaces, ¿no?, que no encuentran lugar aquí, que no encuentran modo de desplegar su capacidad profesional en Nayarit. Todo eso es muy, muy triste. Pero ciertamente no es el Nayarit que queremos, ¿no? Tenemos mucho desempleo, tenemos mucha pobreza, tenemos un campo muy estancado, tenemos mucha migración e inmigración, y que probablemente eso va a ser un problema complicado con pues las amenazas de este señor que ahora gobierna Estados Unidos, ¿no? Dependemos en mucho de las remesas que los migrantes, yo creo que los migrantes hay que reconocerles, son verdaderamente heroicos, ¿no? Se van a Estados Unidos en condiciones muy desventajosas, y desde ahí son soporte para la economía de sus familias y para la economía de Nayarit y del país, ¿no? Son impresionantes el esfuerzo y el sacrificio que hacen. Pero eso yo creo que también se va a complicar, ¿no? En fin, tenemos problemas que ojalá no los tuviéramos. ¿Algún rubro en especial que requiera un mayor empuje
Se hablaba, bueno, de la industria, de la economía, de la agricultura, de la educación, de la falta de oportunidades para que se pudiese dar un desarrollo integral. ¿Algún rubro en especial, maestro? Pues ya lo mencionó usted. Yo creo que si la industria en sus distintas especialidades, en sus distintas ramas, tiene el desarrollo suficiente, habrá la cabida para todos esos cerebros que andan por ahí. Y en plena época de festejos, ¿qué opinión tiene maestro Sánchez Bermúdez de este programa que conocemos para festejar el centenario? Pues fíjese que a mí ahorita con lo que estamos platicando me venía una idea. Si todos esos nayaritas muy capaces, dispersos por el país o incluso fuera del país, debiéramos invitarlos a opinar, ¿no? ¿Qué piensan de lo que pudiéramos proyectar para el futuro de nuestro estado? Este año tenemos elecciones. Bueno, ojalá tengamos un buen resultado, ¿no? Ojalá tengamos un equipo de gobierno que impulse proyectos, pero la verdad es que la llamada clase política en general en Nayarit y en todo el país ha mostrado poca capacidad para promover soluciones a los grandes problemas que tenemos. Entonces yo creo que también hay una cosa que hay que registrar y que me parece alentadora. Fíjese que en nuestra sociedad, la historia política del Estado ha sido, digamos, de una manera que desalienta la participación más organizada, más democrática, más madura de la sociedad, ¿cierto? Es decir, las formas de mando de la oligarquía terrateniente no se presta para nada a educar políticamente a la sociedad, tampoco las del caciquismo, tampoco las del corporativismo del viejo PRI, pero tampoco las del nuevo PRI, ¿cómo se llama? Neoliberal. Pero entonces, y sobre todo las del corporativismo, promueven una cultura política en donde la gente espera solución desde arriba. Creo que eso está cambiando, ¿no? Creo que un segmento de nuestra sociedad está vislumbrando que hay una necesidad, pues, de opinar, de hacerse oír y de hacerse oír de una manera organizada y de una manera reflexiva, documentada, ¿no? Yo creo que estamos abriendo, pues, posibilidades que deben, ojalá, madurar, ¿no? Y convertirse, pues, en la construcción de un terreno ciudadano de interlocución con las autoridades gubernamentales, ¿no? Las autoridades gubernamentales, además de que esperemos que sean mejores, ¿no? Y que sean más atentos también a respaldar y a promover esos esfuerzos ciudadanos que se han venido dando en los últimos años. Gregorio Miranda, para cerrar. Pues está facilito. Facilito. Yo quiero mucho a Nayarit, pero no es el Nayarit que yo quiero. Tenemos el material, tenemos los recursos, y no quiero encerrar a todos los nayaritenses aquí, no, pero quiero que antes de que desarrollen a otras entidades, pues que nos ayuden a desarrollarnos nosotros mismos, ¿no? O sea, antes de que se vayan o que regresen, para que traigan sus conocimientos, sus ideas y nos ayuden a cambiar. Y en cuanto a los festejos, están muy bonitos. Sí. El problema está que hacen al mismo tiempo varios, ¿no? Ya no sé a cuál ir. Y todos en Tepic. El resto no es Nayarit. Ya mejor hasta ahí. Maestros, yo quiero agradecerles infinitamente, maestro José Manuel Sánchez Bermúdez, su participación en este programa, una serie de reflexiones muy interesantes sobre Nayarit en su centenario. Muchas gracias, maestro. A usted, al contrario. También a usted, maestro Gregorio Miranda Navarrete. Muchísimas gracias.
por su presencia en este ustedes. programa. Hasta la próxima, en una nueva edición de El Debate en la Red. Pásela bien. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El Debate en la Red. Nos escuchamos la próxima emisión. El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga.